¿Quién es Santiago Rincón Gallardo? Déjame empezar con la respuesta más profunda y luego me voy con lo más superficial. Santiago Rincón Gallardo es una persona que está comprometida y apasionada con ayudar a niñas, niños, jóvenes y adultos a redescubrir y reencender su poder para aprender. Wow. En términos ya más formales, soy consultor en educación, dirijo el equipo de investigación de consultoría internacional del Dr. Michael Fullan desde Toronto y he fundado recientemente una organización que se llama Liberating Learning, que lo que hace es precisamente esto, crear condiciones, estrategia para que niños, niñas, jóvenes y adultos redescubran y reenciendan su poder para aprender. Felicitaciones, Santiago. Bienvenido a Desde el Propósito. Vamos a tener una conversación desde el propósito. Muy bien. Entonces quiero ir a tus inicios. Tú estás trabajando con todo tu corazón en formar a niños, a niñas, adolescentes que tengan hambre por aprender, Sí. deseo de aprender. Sí. ¿Cómo fuiste tú a esa edad y qué te pasó quizá en esa edad que se conecta con esto? Porque tú eres mexicano, ¿no? Así es, así es. Mira, la historia comienza con que a lo largo de mi paso por la escuela, yo estaba en México, en una escuela privada, no porque fuera de una familia pudiente, sino porque siempre tuve buenas calificaciones. Siempre fue un muy buen alumno. Desde primero de primaria hasta el graduarme en la educación secundaria, la preparatoria en México, siempre tuve las mejores calificaciones, los cuadros de honor. Cada mes llegaba a casa enseñándole a mi madre mis notas y un certificado. Siempre tuviste hambre por aprender. Por salir bien en la escuela. Ah, y esas mira. fueron dos cosas distintas. Distintas, claro. Yo era como un ejemplo de lo que varios maestros, maestras dirían, alguien a quien otros debieran emular. Sacaba muy buenas calificaciones cada mes. Hacía todo lo que me pedían que tenía que hacer. Pero yo salí de la educación secundaria con las mejores calificaciones y completamente deshabilitado para aprender por mi cuenta. Wow. Completamente deshabilitado. Lo que yo aprendí en la escuela fue a jugar el juego de la escuela. A obedecer. Por supuesto. Ese es el juego de la escuela. A entender qué era lo que la autoridad esperaba de mí y a hacerlo. A entender qué es lo que tenía que hacer para sacar las mejores calificaciones y hacerlo. ¿Y qué hiciste ahí? Bueno, lo que desarrollé es muy buena memoria de corto plazo, por ejemplo. Entonces lo que yo hacía era el día anterior a la prueba, memorizar libros o secciones completas de libros de texto y vaciarlas en el texto. Memorizar algoritmos, procedimientos que seguir y ponerlos en la prueba. Y así saqué siempre las mejores calificaciones. Si me hubieran hecho la misma prueba 2 semanas después, hubiera reprobado. Pero afortunadamente a ningún maestro se le ocurrió revisar lo que habíamos visto 2 meses antes. Siempre era ir un paso tras otro, de un contenido al otro, sin preocuparse por lo demás. ¿Y cómo te diste cuenta que no tenías habilidades para aprender por ti mismo? ¿Cuánto te diste cuenta de eso? Bueno, ¿En la universidad? La universidad fue una, pero el momento que yo recuerdo más claro fue, yo tengo una hermana menor de 2 años, 2 años menor que yo, y otro hermano más pequeño, 10 años menor, pero mi hermana en algún momento ya cambió de escuela, estaba en otra escuela, y en algún momento me pidió que le ayudara con una tarea, y la tarea era leer un texto y hacer un ensayo sobre el texto. Y me paralicé. Me paralizó, o sea, porque me di cuenta que no tenía idea cómo hacerlo. O sea, le podía repetir lo que decía el texto, pero entender de qué se trata, argumentar con el autor, era algo que no tenía idea de cómo hacer. Y eso para mí fue un shock. Por eso estudiaste matemáticas. Bueno, parte de eso, pero estudié matemáticas porque me iba bien allí también, o sea, y tenía buenas calificaciones, era lo que disfrutaba, era una de las áreas donde tienes que pensar un poco, no solo repetir. Pero esta contradicción entre haber salido de la escuela con las mejores calificaciones y deshabilitado para aprender por mi cuenta, es algo que me conflictúa mucho, Yo tuve la fortuna de conocer después, en mis años universitarios, a quien se convirtiera en mi mentor de por vida, el doctor Gabriel Cámara en México, un educador extraordinario, que fue muy amigo en los 70s de Paulo Freire, de Iván Illich. Wow. Pero que está comprometido con crear entornos donde los chicos redescubrieran su poder para aprender, si lo tuviera que decir así. Y ahí
surge tu vocación por enseñar, por la educación? Porque entiendo que estudiaste matemáticas, Claro. después hiciste un doctorado, Sí. terminaste haciendo una práctica en Harvard. Sí. Cuéntame un poco cómo ese profesor, ese mentor que tuviste, transformó o te llevó al mundo de la educación para tener esta tremenda carrera y hoy día estar haciendo lo que tú haces. Bueno, mi inquietud por la educación estuvo ahí por mucho tiempo. De hecho, yo daba clases particulares porque tenía buenas calificaciones. Luego, padres o familias amigas me pedían que diera clases a sus niños, en fin. Después al graduarme de la escuela, fui me sumé a una campaña de promoción de derechos humanos y alfabetización en la sierra indígena de Veracruz, del estado de Veracruz, en México. Siempre tenía esa cosquilla del trabajo más social. Pero lo que catalizó, como decía, mi formación como educador, mi decisión de dedicarme a la educación fue conocer a Gabriel Cámara. ¿Qué es lo que hizo Gabriel Cámara en mi vida? Él estaba en ese momento dirigiendo un pequeño programa piloto en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es el CONAFE. Es la rama o un organismo descentralizado y dependiente del Ministerio de Educación, que ofrece educación a las comunidades más apartadas del país. México es un país muy desigual, que tiene más de 90% de sus comunidades muy alejadas y muy pequeñas. Y no pueden llegar a esos rincones escuelas formales, escuelas regulares. Y entonces el CONAFE atiende estas más de 30,000 comunidades a lo largo de todo el país a través de atraer y formar a jóvenes que han terminado la educación secundaria y que van a la comunidad por 1 o 2 años para ofrecer su servicio. Como un voluntariado. Claro. Como Enseña Chile y otras, como Fundación para la Superación de la Pobreza, recién egresados van a servir a comunidades de alta vulnerabilidad. Y reciben a cambio una beca que les permite seguir estudiando. Perfecto. Esto empieza a cambiar en estos momentos, pero en ese tiempo esa era la institución en la que Gabriel trabajaba y él estaba diseñando un pequeño proyecto para extender lo que el CONAFE había hecho hasta entonces, que era educación primaria, hacia la educación media, o sea, los grados séptimo, octavo, noveno. Y lo que él quería, en vez de tratar de reproducir una escuela convencional en estas comunidades marginadas, es crear entornos donde los niños, los jóvenes, desarrollaran los hábitos, las competencias para aprender por su cuenta. Esa era la idea, en los rincones más alejados del país. En ese tiempo él buscaba un matemático y yo que estaba estudiando matemáticas y interesado en la enseñanza de las matemáticas, por un maestro que conocía a Gabriel, nos conectamos. Yo estaba en la Universidad Nacional, en ese tiempo la universidad se había ido a huelga, yo había sido parte del movimiento de protesta en la huelga, pero después de un tiempo el sector más ortodoxo del movimiento tomó el poder de la toma de decisiones, nos expulsaron a muchos. Yo estaba muy desilusionado, no tenía universidad, no tenía qué hacer, no tenía proyecto, y en ese tiempo Gabriel estaba buscando un matemático y entonces nos conocimos, me invitó a su equipo y a lo que es un equipo interdisciplinar con expertos en literatura, expertos en ciencias, en historia, a diseñar quizás un proyecto para diseñar y hacer lo posible. De acuerdo. Y algo que fue muy bonito con Gabriel y un modo de hacer las cosas que quedó muy marcada en mí fue mantener siempre un vínculo muy claro y muy estrecho entre diseño y ejecución. Entonces, como equipo nacional, teníamos que asegurar que lo que teníamos aquí en nuestras mentes se vinculara con las comunidades y se hiciera realidad. Entonces, mucho de nuestro trabajo era visitar las comunidades en donde queríamos llegar, no para evaluar a los maestros o a los instructores o a los estudiantes o a las escuelas, sino evaluar nuestra estrategia. O sea, era ver qué tanto lo que estábamos visualizando está sucediendo aquí o no. Y en función de lo que íbamos aprendiendo, ir modificando nuestra estrategia. En ese ejercicio, y luego voy hacia la visión de América Latina, que es lo que y por qué mi trabajo está tan centrado aquí por ahora. En este ejercicio de estar visitando continuamente comunidades y de ir modificando nuestro modelo de capacitación, el modelo, la estrategia, nos dimos cuenta que había una gran contradicción entre el modo que nosotros estábamos preparando a la gente del programa y lo que esperábamos que sucediera en las aulas. Nosotros queríamos que los tutores, los instructores fueran capaces de apoyar el aprendizaje autónomo
en todas las disciplinas académicas de sus estudiantes. Estos son instructores comunitarios que hay 1 o 2 por comunidad y entonces ellos tienen que atender a estudiantes de varios grados, en fin. Y que queríamos que hicieran posible una comunidad de aprendizaje, ellos ahí con... sin embargo, cuando nosotros los capacitábamos por separado. O sea, yo daba capacitación en matemáticas y en inglés. El experto en literatura daba capacitación en literatura, en fin. Entonces, no les estábamos mostrando con nuestra práctica cómo se veía eso que esperábamos que hicieran ellos. Nos dimos cuenta, y este fue un momento muy bonito en nuestra historia, y todos los miembros de este equipo te pueden hablar sobre esto, pero descubrimos que si queríamos traer a la vida comunidades de aprendizaje en los rincones más alejados del país, nosotros teníamos que convertirnos en comunidad de aprendizaje. Y entonces empecé yo a aprender a leer poesía de la mano del experto en literatura. Wow. Y aprender historia de la mano del experto en historia. Y ayudarle a otros a aprender matemáticas. Y esa experiencia nos sacudió. Tanto en lo negativo como en lo positivo. Nos sacudió porque nos hizo ver que tampoco sabíamos de las áreas que no eran nuestro expertise, a pesar de haber pasado por la escuela. El poder de la comunidad. Claro, el poder de la comunidad y de la conversación. De tener a alguien contigo que acompañe tu proceso de aprender, tu proceso de frustración cuando no estás entendiendo, cuando tienes una dificultad, y que está ahí hasta el final, hasta que entiendes. Y eso es lo que nos unió como comunidad de trabajo. Descubrir que teníamos el poder para aprender. Aquello que nos costaba trabajo, en fin. Y eso cambió todo. Porque fue entonces que empezamos a darnos cuenta que ese era nuestro trabajo. Convertirnos en ejemplos vivos de lo que queríamos ver en las aulas. Santiago, y es inspirador lo que cuentas. Entonces, uno quisiera, y tú que conoces la realidad de Latinoamérica, sí, y has podido conocer durante estos días la realidad de Chile. Sí. Hoy día tenemos muchos niños que están fuera del sistema escolar, claro. Que no tienen ninguna motivación por aprender. Que hay profesores también cansados, ¿no? Claro. Porque pasamos por una pandemia además, ¿no? Claro. Hoy día estamos en paro de profesores, de hecho. Sí, lo sé. ¿Cómo llevar esta experiencia tan fundamental tuya? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo ves la realidad latinoamericana, chilena, para llevar esta realidad al resto de los niños que tanto lo necesitan? Bueno, mira, hay varias iniciativas que he estado apoyando que están precisamente tratando de hacer eso. Y en estas condiciones, en este contexto tan difícil. Déjame decirlo, empezar así. El poder para aprender es algo que reside en todos nosotros. Estamos diseñados biológicamente, fisiológicamente, para aprender. Los niños son esponjas. Aprenden rapidísimo, cosas complejísimas. Aprenden a hablar. Pueden aprender varios idiomas si están en un entorno donde se hablan varios idiomas. Aprenden a confiar o no en la gente. Aprenden a leer los gestos de la gente. Aprenden a caminar, aprenden a correr, aprenden muchas cosas sin que nadie les enseñe nada. Pero están diseñados, estamos cableados para aprender. El problema es que la escuela como la conocemos anula o cancela o lastima inhibe ese poder para aprender. Una de las primeras cosas que aprendemos en la escuela es el miedo a equivocarnos, el miedo a pensar distinto, el miedo a intentar otras maneras. Eso es lo primero que aprendemos allí. El poder para aprender, entonces, es innato a nosotros, es parte de algo con lo que estamos dotados biológicamente, genéticamente, bioquímicamente. Pero este poder lo hemos enterrado bajo una carga muy pesada de creencias que hemos aprendido en casa, pero también en la escuela. No porque nos lo hayan dicho necesariamente explícitamente nuestros maestros o nuestros padres, pero por el modo en que interactúan con nosotros lo empezamos a internalizar. Creencias como que no soy suficientemente inteligente, que soy muy distraído, que hago muchas preguntas, que platico mucho, que no soy bueno para las matemáticas, y eso va enterrando nuestro poder para aprender. Estamos en tiempos además en que ese poder es más importante que nunca, más importante que nunca. Yo pienso en el poder para aprender como una llama tenue, que está amenazada ahorita por muchos vientos, ventarrones, tormentas, y el rol de nuestras escuelas debiera ser como santuarios que protegen, que alimentan, que extienden esa llama.
no están funcionando como eso actualmente, al menos la gran mayoría de nuestros colegios a lo largo del mundo. Pero esa es la labor que tenemos como educadores. Y ahora la pregunta más concreta que me hacías de qué estoy haciendo actualmente, cuáles son los proyectos, en fin. Hay una iniciativa muy bonita. Mi mentor, Gabriel Cámara, ahora es director del Consejo Nacional de Fomento Educativo, entonces ahora ya no está dirigiendo solo un programa piloto, sino está dirigiendo la institución completa y está con algo que es muy bonito, es muchos de los líderes estatales de esa institución eran instructores comunitarios cuando nosotros trabajábamos con ellos. Y nos han dicho cómo esto les ha cambiado la vida. Y han seguido haciéndolo independientemente de que exista el programa o no. Entonces, hemos visto ya como una nueva generación que está impulsando este trabajo ahora a nivel de una institución completa. Y la intención es llevar las redes de tutoría, que es como se llama esta metodología, a las 30,000 escuelas que atiende el CONAFE, 30,000. Wow. Y muchos de los proyectos en los que estoy actualmente son de desarrollo de liderazgo. Estamos por lanzar un diplomado sobre liderazgo para el cambio con Tu Clase, Tu País. Vamos a lanzarlo con Eugenio Severín. Con Eugenio Severín. Extraordinario, lo tenemos que traer desde el propósito. Tiene que venir aquí, por supuesto, aquí tiene que estar. Vamos a estarlo lanzando el viernes. Vamos a empezar con un grupo pequeño de líderes escolares de Chile y de Perú, pero pensamos extenderlo a toda América Latina. Y he estado en iniciativas de desarrollo, liderazgo e innovación en varios lugares. En Australia, en el estado de New South Wales, en Escocia. Por alguna razón, mis ideas están llegando a tierra muy fértil, entonces estoy apoyando también el desarrollo de liderazgo, tanto a nivel de sistema educativo como a nivel escolar en Escocia. Esos serían como los proyectos más importantes. Escocia, Australia, sí. Y tu punta de lanza es tu libro. Con eso también vas abriendo caminos, ¿no? Sí. Liberar el aprendizaje, ¿no? Y hay un movimiento detrás, hay una fundación detrás, donde tú has podido quizás todo esto que aprendiste, todo esto que has experimentado, has visto, lo has condensado en ese libro. Sí. Conversábamos con Eugenio que ese libro también los conectó a usted y la razón por la cual estás en Chile. Entonces cuéntame un poco de tu libro, el movimiento que hay detrás de liberar este aprendizaje que me imagino va por la línea de estos tabúes, estos juicios que los niños se hacen de ellos mismos, ¿no? Y que la escuela también y los padres son corresponsables. Claro. Entonces, ¿cómo este libro intenta abrir eso y este movimiento que hay detrás de esto, ¿no? Pues mira, las tres ideas fundamentales que el libro trata de comunicar es, primero, aprender es una práctica de libertad. Y creo que tenemos que poner eso en nuestro corazón. Qué lindo eso, qué bueno. Aprender es una práctica de libertad. Así aprendemos bien. Déjame hacer el pequeño paréntesis, pero así es como aprendemos bien. Aprendemos lo que sabemos hacer bien, lo aprendimos en condiciones de libertad. Con autonomía para decidir qué íbamos a aprender, cómo, con quién, cuánto tiempo le íbamos a dedicar. Necesitamos autonomía. Así es como aprendemos bien. Y necesitamos libertad también, porque aprender puede crear mucha frustración. Es encontrarte con lo desconocido. Y eso puede crear mucha frustración, mucho miedo, mucha ansiedad. Y entonces uno tiene que sentirse suficientemente libre para intentar, para equivocarse, para tropezarse, para volver a intentar. Y eso requiere un espacio de libertad. Así es como los niños aprenden. Qué difícil los contextos de vulnerabilidad que nos toca trabajar. Es difícil si lo que queremos hacer es imponer la escuela convencional. Claro. Pero no, este es a la pregunta que hacía sobre los contextos de vulnerabilidad. Uno de los errores que he visto yo repetirse mucho en los intentos por promover la equidad educativa es que en lo que se enfocan es tratar de poner a los niños en condiciones de marginalización al corriente con la escuela convencional. Pero la escuela convencional no es lo que tenemos que hacer. No. Escolarización y escuela son dos cosas muy distintas. Y además porque tiene que ser un mundo paralelo, ¿cierto? A la realidad que ellos viven, ¿no? En la escuela tienen que adquirir la libertad que no tienen probablemente en su barrio o en su familia, en las condiciones familiares que les toca vivir. Claro. ¿No? Aquí sí pueden equivocarse, aquí sí pueden ser contenidos, aquí sí pueden estar acompañados. Claro. Cuando muchos niños no viven eso en sus propios hogares, claro, ¿verdad? Claro. Eso yo creo que es independiente de contexto social, pero sí, en efecto. O sea, tendríamos que pensar en las escuelas como santuarios. Como santuarios que protegen y nutren y alimentan el poder para aprender de nuestros niños. Y en las condiciones de marginación, eso es más necesario que nunca. Es un principio de equidad básica. Tenemos que pensar en la equidad no como un ejercicio de condescendencia, que es algo que pasa mucho en los círculos de toma de decisión de política educativa, que vemos la equidad, la inclusión
como trabajo de condescendencia de los pobrecitos. Sí. Vamos a darles lo mínimo indispensable, un poco más de recursos, un poco más de dinero. En realidad tenemos que empezar a pensar la equidad como solidaridad. Algo que aprendí con Gabriel en este trabajo que hicimos de ayudar a la gente, crear condiciones y prácticas para que la gente redescubriera su poder para aprender, es que esto sucede siempre en diálogo. Y algo que es muy bonito de este modelo pedagógico en las redes de tutoría es que quién es tutor y quién es aprendiz depende de quién sabe algo bien y quién quiere aprender. Y entonces a veces tienes al niño como tutor y al adulto como aprendiz. Esa separación entre el que sabe y el que no se diluye. Y en realidad lo que define quién va a ser tutor de alguien más es que conozca bien el tema, que lo haya aprendido bien, independientemente de su edad, independientemente de su clase social, en fin. En términos en esta idea de equidad como solidaridad, tendríamos que pensar que equidad no es solo darle más recursos a quienes más lo necesitan, sino crear las mejores experiencias de aprendizaje posibles. No es solo más recursos, sino lo mejor posible. Hay una historia muy bonita que me marcó mucho. En 2010, Richard Elmore, yo en ese tiempo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Harvard, recibió una invitación nuestra de venir a México a conocer lo que veníamos haciendo. Y lo llevamos a una comunidad, en la comunidad de Santa Rosa, en Zacatecas, a 100 kilómetros de la capital del estado de Zacatecas. Y como él hacía normalmente cuando visitaba aulas, empezó a caminar por los pupitres donde estaban los estudiantes. En ese momento había un intercambio, así que había estudiantes de varias escuelas, de otras 2 escuelas vecinas. Y se le acercó Maricruz. Se le acercó para decirle, oiga, yo quiero ser su tutora. Déjeme ayudarle a aprender algo de geometría. Y bueno, después de recuperarse del shock de que una niña de comunidad rural llegara a decirle yo quiero ser su tutora, Richard aceptó y ella le presentó un problema de geometría. Empezó por decir, vamos a empezar con uno sencillo porque no sé qué tanto recuerda usted de la escuela, de lo que aprendió en la escuela. Empecemos con uno sencillo. Es un problema que presenta 3 círculos, un círculo grande y 4 círculos adentro. Y lo que uno tiene que hacer es encontrar el área de la región sombreada, que es el área... y lo que Maricruz le pidió a Richard es que mientras iba resolviendo el problema, fuera platicando sobre por qué estaba tomando, qué decisión estaba tomando y por qué estaba tomando la decisión que estaba tomando. Y esto le llamó mucho la atención a Richard porque nunca le habían pedido hacer algo así. Y entonces ella fue haciéndole preguntas, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está haciendo esto otro? En fin. A final de cuentas, Richard resuelve el problema y muy orgulloso le presenta a Maricruz la respuesta. Y Maricruz mira las notas de Richard y dice, bueno, esto se ve bien, sí, parece que es correcto, pero todavía no terminamos. Y lo que ella hace es señalar en el cuaderno de notas de Richard y le pregunta, ¿qué significa esto? Y apunta al símbolo de pi que Richard había estado utilizando para calcular las áreas de los círculos. Y Richard, con un poco de duda, dice, bueno, es un número, ¿verdad? Es 3.1416. Y con una sonrisa, Maricruz le dice, bueno, eso es cierto, pero eso no es lo que le estoy preguntando. ¿Qué significa? ¿Qué significa pi? ¿Y por qué lo está usando del modo que lo está usando aquí para usar esta fórmula? Y en ese momento, este profesor de autoridad intelectual del mundo blanco, viejo ya, de una de las mejores universidades del mundo, le tiene que decir a esta jovencita morena de 13 años de una comunidad rural en México, no sé. Y entonces Maricruz lo empieza a guiar para entender por primera vez en su vida qué significa pi. ¿Por qué es que tiene un valor constante para todos los círculos independientemente de su tamaño? ¿Y por qué se usa el modo que se usa para calcular en un círculo? Richard Elmore, al regreso de esta visita, escribe una reflexión muy bonita y dice, sentí que estaba en las manos de una experta. Maricruz no solo conocía la geometría, no solo sabía cómo resolver problemas, había conocido una pedagogía. Sabía qué preguntas hacerme para arrinconarme, para encontrar lo que no sabía. No le interesaba tanto lo que ya sabía, sino qué me faltaba. Sí. Y ahí es donde puso todo su empeño hasta ayudarme a entender por primera vez en mi vida qué significa pi. Richard fue el primero en decir, esto que está pasando aquí no es solo un modelo educativo, es un movimiento social. Y eso fue lo que me dio puedo pensar en eso como un despertar intelectual. Qué bonito, ese concepto, esto es un movimiento social.
Y eso me dio el referente teórico, conceptual que necesitaba para darle sentido a mi tesis doctoral. No, increíble. Pero se convirtió en mi modo de pensar en lo que tenemos que hacer. Tenemos el libro, tenemos la fundación, hay un movimiento, estás en Chile. Pareciera que tú tienes tus sueños cumplidos. ¿Queda algo por cumplir de este sueño que has emprendido? Mucho. Queda muchísimo por hacer. Si me puedes indicar uno que para ti es importante. Que aprender como práctica de libertad se convierta en la práctica hegemónica. Lo que pasa en todas las escuelas. Yo no voy a sentir que hemos logrado lo que tenemos que lograr hasta que todos los niños en nuestra región redescubran y reenciendan su poder para aprender. Gracias, Santiago. Cuenta con Base Pública para cumplir tus sueños. Por eso lo estamos difundiendo en esta conversación que ha sido desde el propósito. Te agradezco estar aquí, te agradezco la compañía y la conversación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás. Ha sido un placer.